Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Cuando tenemos problemas de impresión, ya sea que nos salgan líneas blancas en el medio de las letras o que nos salgan líneas blancas en las imágenes, o sea, entrecortado, para solucionar esto pues simplemente o lo más normal que se haga es intentar limpiezas de cabezales, pero a veces esas limpiezas de cabezales no funcionan y eso es porque a veces internamente no tenemos tinta, o sea, en los tanques aparentemente y físicamente sí tenemos tinta, pero adentro no. Y ese puede ser uno de los motivos por el cual la limpieza de cabezales no funciona, porque si los dampers internos no tienen tinta, entonces no van a alimentar el cabezal, por tanto el cabezal no va a imprimir. Esto de que no hay tinta en los dampers, la única manera es desarmando un poquito para mirar adentro, para ver si en realidad ese es el caso. Entonces la idea de este video es ir hasta allá, hasta los dampers y llenarlos de tinta para que el cabezal también succione la tinta y así pueda imprimir. Por otro lado, este procedimiento puede servir para varios modelos que los voy a colocar ahí en la descripción del video. Así es que sin más decir, vamos a mirar el procedimiento que le vamos a hacer a esta impresora. Bueno, aquí tenemos la impresora para iniciar con el procedimiento, pero antes de eso les comento que cada uno puede hacer todo lo que vamos a mirar bajo su propio riesgo. Yo no me hago responsable, ustedes miran, si deciden hacerlo bien, y si creen que no son capaces, es mejor que busquen a un profesional, una persona que ya esté familiarizado con este tipo de trabajos. Otra nota antes de empezar es que si la impresora es nueva y tiene problemas de impresión y con la limpieza de cabezales no se soluciona, entonces es mejor llamar a servicio técnico de Epson para que nos colaboren, pues con el procedimiento que vamos a hacer hay la posibilidad de que pierdan la garantía. Bueno, ya habiéndoles dicho eso, primero que todo debemos apagar la impresora. Desconectamos el cable de poder, presionamos el botón de encendido varias veces para que se descarguen los componentes internos, ya sea de la fuente o de la board. Revisamos los niveles de tinta antes del procedimiento, para que sepan que esta impresora no imprime bien y no es porque le haga falta tinta. Aquí tenemos, incluso podemos tener más abajo estos niveles y debería imprimir normalmente, no hay ningún problema. Y también les indico estos niveles de tinta para que sepan que antes de hacer este procedimiento debemos tener tinta suficiente para que no vayamos a tener ningún problema. Es decir, que si está por acá abajo, deben cargarle siquiera hasta la mitad. De ahí hacia arriba se puede ejecutar ese procedimiento. Ahora por aquí tenemos esta pestaña que nos permite bajar esta tapa hacia abajo. En este modelo usualmente bajamos esta tapa para nosotros poder levantar esta parte de acá arriba para que esto quede ahí y a veces retirar los papeles. Y por acá tenemos un seguro que sostiene esta parte de aquí para que quede ahí y no se caiga. Y la podemos bajar nuevamente de esta manera. Entonces lo que debemos hacer es desasegurar esta parte de aquí para que podamos levantar más esta tapa de lo normal para ejecutar el procedimiento. Entonces vamos acá a esta parte y hacemos lo siguiente: levantamos un poco y apenas nosotros podamos tener acceso de meter esta palita aquí, entonces empujamos hacia allá el seguro. Y miren que esto ya sale, miren esto queda aquí. Tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a caer porque se puede dañar esta palanca y ahí sí ya no podemos volver a asegurar como estaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora sí, levantamos la unidad del escáner y vamos a colocar este destornillador aquí y lo vamos a asegurar en la parte de acá. Tenemos que tener cuidado de no levantarlo tanto porque se puede desconectar este cable flex que está acá al final y ese es el de los botones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no levantar tanto. Si se llegara a levantar mucho, tanto a que se desprende de aquí, pues tenemos que mirar la posibilidad de organizar nuevamente esta parte. Este cable flex va conectado aquí en esta parte. ¿Listo? Entonces bueno, por ahora, por ahí vamos bien. Dejamos aquí este destornillador para que nos detenga esto y continuamos por allá. Aquí es donde se encuentran los dampers. Entonces miren que esto está asegurado, no lo podemos sacar para acá para poder trabajar con ellos. Entonces la idea es empujarlo primero que todo hacia allá, que quede ahí. Y ahora sí, venimos a la parte de acá
donde se encuentra este engrane de aquí, entonces lo giramos hacia nosotros. 1, 2 veces. Ahora este que es el carro, que ya lo habíamos visto, ya lo podemos sacar y mover para acá para que podamos trabajar mejor en él. Ahora la idea es retirar esa tapa de aquí, y para hacerlo debemos retirar dos seguros, que son los siguientes. Primero que todo, este de aquí lo presionamos y esto lo levantamos un poquito para que se salga de aquí. Y por acá está el otro seguro, que lo levantamos de aquí y listo, ahí ya sale esta parte. Y ahora sí podemos ya levantar esto y retirarlo fácilmente. Ahora debemos retirar este plástico, este que es como un acetato, y la manera de hacerlo es, primero que todo, aquí levantamos que se desasegure de esta parte. Listo, miren, ahí ya quedó desasegurado. Ahora lo hacemos hacia acá, miren, y después lo volteamos hacia acá. Y aquí ya se desprende esta parte. Ahora ya liberamos estas mangueras, las sacamos de aquí. Ahora estamos mirando de la parte de encima de los dampers y miren que ellos están asegurados en la parte de acá. Por tanto, los presionamos todos y ellos después ya se van saliendo solitos. Miren. Listo, ahí se salieron solos. Ahora ya tenemos acceso total a los dampers. Entonces, primero que todo vamos a trabajar con el amarillo. Y miren, aquí está lo que yo les comentaba, que vienen vacíos, no tienen nada. Entonces en los tanques tenemos tinta, pero acá no tenemos. Por tanto, el cabezal que está debajo, en el momento que se le haga la limpieza de cabezales, pues se va a llenar desde aire, no se va a llenar de tinta para imprimir. Entonces esa es una de las causas que podría ser en el momento que imprime con líneas o algo así. Y de una vez les explico las posibles causas que pueden llegar a tener esto. Una es que de pronto se les haya terminado la tinta en los tanques, siguieron imprimiendo y después de unos días recargaron. Entonces eso indica que al damper le llegó fue aire y la tinta todavía viene atrás. Otro de los motivos es la falta de uso. Cuando la impresora está quieta, sin mucho uso, la tendencia es de que la tinta se regrese. Entonces ese también puede ser uno de los motivos pues conocidos. Y entonces, para solucionar este problema, lo que debemos hacer es succionar el aire, sacar el aire y llenar pues de tinta, ¿no? Entonces lo que vamos a utilizar es una jeringa como estas, que las venden normalmente en la farmacia. Esta es de 10 mililitros, también pueden utilizar una de 5 mililitros, no hay ningún problema. Y bueno, aquí viene la aguja, viene la jeringa. Vamos a desempaquetar y vamos a utilizar la jeringa. Bueno, por aquí ya tengo la jeringa por fuera del empaque y miren que aquí tiene esta rosca. Entonces esta rosca debemos retirarla, debemos cortarla. Entonces lo que debemos hacer es con un bisturí cortarla por los lados hasta que salga esa parte. Yo no la corto esta porque yo ya tengo otra que ya la corté, que miren, deben quedarle así para ejecutar pues correctamente el procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer es coger el damper y vamos a introducir esto por aquí. Lo giramos un poquito para que no entre mucho a presión, sino que vaya como amortiguando. Miramos que la manguera en el momento de hacerlo pues no se vaya a quebrar aquí, sino que quede así libremente. Lo vamos a hacer de esta manera y empezamos, la metemos bien y empezamos a succionar. Entonces va a empezar a succionar primero que todo el aire, y como la tinta ya viene atrás, entonces todo esto se va a empezar a llenar de tinta. Miren cómo está, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. En esta posición el cartucho que quede, seguimos succionando y miren que ya empezó a botar tinta acá. Esperamos un momento, miren ahí, listo. Seguimos y le hacemos así y miren que esto ha quedado pues parcialmente lleno. Si quieren pueden moverla para que se llene la parte de arriba de aire aquí y seguimos succionando. Y tiene que quedarnos más o menos así, no tiene que quedar totalmente lleno, siquiera que quede por ahí una burbujita aunque sea. Entonces ahí ya lo bajamos, esto lo golpeamos
para que las burbujas pues se vayan hacia arriba y no se queden acá abajo, y tiene que quedar algo parecido a esto. Ahí ya sacamos esto despacio despacio, y miren que aquí de pronto hay la posibilidad de que se les vuelva a llenar de aire, que se regrese toda la tinta, y eso puede ser porque de pronto hicimos el trabajo muy rápido. Tenemos que hacerlo con pausas, despacio, succionamos, lo dejamos ahí y ya podemos retirar la jeringa. También puede deberse a que haya de pronto alguna fuga por acá, o que la manguera la estamos apretando, como les había comentado, o en últimas que la entrada de aire de los tanques que está por el lado de acá esté tapada de pronto internamente por una tinta que no es de buena calidad o algo así. Esa parte de acá del tanque ya tiene que verlo una persona que sepa del tema para que pues hagan revisar esa parte. Esto ya es como las primeras opciones de reparar esta situación. Entonces también nos ayudamos aquí de una servilleta, papel higiénico, para que limpiemos esta parte y pues no se nos vaya a ensuciar mucho. Y volvemos a colocar el damper como estaba. No vayan a voltear esta manguera para mucho, pues porque si no esto queda aquí torcido. Y después venimos y lo presionamos hasta que haya ese clic ahí. También les comento que para hacer esto, si ustedes gustan, pueden comprar hasta 4 jeringas y cada una pues la utilizan con su color. También, como es mi caso, pueden utilizar solamente una jeringa y pues la van limpiando y van introduciéndola en los colores. O la otra opción es, primero que todo, hacer el procedimiento con el amarillo. Esta tinta, si quieren, la retornan a los tanques, ya sea con las botellitas originales. Regresamos allá a la tinta y cargamos la impresora. Y si no, pues como pueden ver, como es muy poquita, también la pueden botar, no hay ningún problema. Ahí lo que ustedes quieren hacer. Yo la voy a retornar pues. Y después voy a trabajar con el magenta. Y como el amarillo, la verdad, un 1% que haya de tinta aquí que quede de amarillo, al magenta pues no me le va a hacer daño. Y después del magenta le hago al cian y después voy con el negro. Si lo hago con el negro y después lo meto acá en el amarillo, puede que contamine, por tanto lo hago en ese orden: amarillo, magenta, cian y después el negro. Entonces el procedimiento que miraron que hice con el amarillo, pues lo hacemos con los demás. El negro es un poquito más difícil de mirar, aunque ahorita como está bien vacío se alcanza a mirar, pero ya cuando ingrese la tinta ya es un poquito más complejo mirar cómo se va llenando. De igual manera, ahí lo que nos toca es tener un poco de imaginación en el momento que se vayan a llenar los espacios. Y listo, miren, ahí ya quedaron todos asegurados, todos los dampers quedaron con tinta internamente. Ahora tenemos que volver a organizar todo como estaba. Vamos a organizar primero que todo esta manguera de aquí. Entonces miren que cuando las vamos a organizar, esto es como caucho, estas mangueras, por tanto a veces es difícil de que entre en estas ranuras de por aquí. Entonces el consejo mío, que yo siempre lo hago, es utilizar un poquito de aceite. Acá en Colombia le decimos aceite 3 en 1, usualmente se utilizan para las máquinas de coser. Colocamos un poquito nomás, como unas 2 goticas o una, lo frotamos aquí en los dedos y lo esparcimos por aquí, todo esto. Y ahora esto sí entra todavía muchísimo más fácil. Miren que eso lo organizamos en segundos. Y esta línea que alcanzamos a ver aquí tiene que quedar recta ahí. Ahora debemos colocar este acetato aquí en esta parte como estaba. Entonces primero que todo ubicamos este huequito de aquí y lo organizamos con esta parte de aquí. Lo colocamos así. Listo. Y después organizamos esta parte de aquí, este de aquí y este de acá. Ahí lo presionamos y después lo empujamos hacia allá. Listo. Entonces esto tiene que quedar de esta manera aquí
enganchado, aquí también, y por último vamos a asegurar esta parte de aquí, la presionamos y miren que aquí ya quedó asegurada. Entonces miramos que las mangueras pues queden rectas hacia allá. Si queremos voltearlas, entonces vamos presionando por aquí, por acá, algo así, las vamos jalando despacio. El todo es que queden rectas hacia allá. Ahora vamos a colocar la tapa de encima. Entonces para colocarla correctamente tenemos que ubicar estas dos palitas que salen y las ubicamos en estas partes de acá, en estos huequitos. Entonces simplemente desde encima la colocamos ahí, esto queda ahí, y después ya para asegurarlo simplemente la bajamos hasta que esto haga clic y el clic de acá también. Entonces ahí ya queda asegurada. Ahora simplemente movemos el carro hacia allá hasta lo que más nos dé. Ahora ya quitamos el destornillador, bajamos esta parte de aquí. Tenemos que tener cuidado, ya saben, de esta, que no la vamos a presionar muy duro porque se puede partir. Pero de todas maneras ahora tenemos que ir a esta parte para encajar esta palanca. Y lo hacemos de la siguiente manera. Levantamos aquí y la introducimos hasta allá, bien allá, que no vaya a caer aquí encima, sino bien allá. Y en el momento que ya esté bien allá, simplemente la hacen así y ella automáticamente ya queda asegurada. Miren, ella queda puesta. Un datico en aclarar es que no hay necesidad de que el piñón que lo movimos hacia acá lo retornemos, no, ese ya queda ahí. Él se vuelve a posicionar automáticamente cuando la impresora se encienda. Entonces esa parte del engrane queda ahí, no hay ningún problema. Y esta tapa ya la podemos subir. Y ahora sí, conectamos el cable de poder a la impresora. Ahora encendemos la impresora y aquí en esta parte se va a demorar un poco más de lo normal, porque como nosotros colocamos el carro acá y lo manipulamos, lo movimos, entonces él va a moverlo hasta acá, lo va a regresar, va a mirar que todo esté correctamente. Y hay dos posibilidades. La una es que ya este quede encendido fijo y que ya indica que la podemos utilizar. La otra es de que como manipulamos el carro, hay la posibilidad de que estos dos LEDs queden encendidos fijos y eso indica que hay un error general, y eso es porque manipulamos el carro. Entonces, si quedan esos dos LEDs encendidos, apagamos la impresora y la volvemos a encender y ya tiene que haber quedado solucionado. Si en este caso tampoco no enciende, que presionemos el botón y no encienda, es porque levantamos demasiado la tapa y se desconectó de pronto el cable flex que ya les había comentado. Entonces, bueno, ya estando aquí encendida ya la impresora, la recomendación es hacer de 1 hasta 3 limpiezas de cabezales. Eso depende del test de inyectores como nos salga, pero sí debemos hacerla. Entonces, primero que todo, bueno, yo voy a hacer una limpieza de cabezales y después voy a ver cómo me sale. ¿Cómo es esa limpieza de cabezales? Muy sencillo. Tener presionado el botón cancelar por alrededor de 5 segundos y ya va a ser un procedimiento que se demora alrededor de 4 a 3 minutos y ahí quiere decir de que ya terminó. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer, lo presiono ahí, apenas suene o parpadee, miren, ahí ya sonó la impresora, ya tomó la orden, entonces está haciendo la limpieza de cabezales. Vamos a esperar un momento que termine, voy a acelerar el video para que no se demore, igual en eso no necesitamos que se mire cuánto se demora, porque usualmente, como les comento, es de 4 a 3 minutos por ahí. Cuando ya se estabilice este, quiere decir de que ya terminó y vamos a intentar el test de inyectores o prueba de inyectores. Listo, ya terminó. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de inyectores. Para eso vamos a colocar unas hojas. Entonces colocamos acá la bandeja, la sacamos, colocamos las hojas, las ajustamos, sacamos la bandeja, y para sacar la prueba de inyectores lo que debemos hacer es, primero que todo, apagarla. Y estando apagada tenemos presionado el botón cancelar, después el botón de encendido, esperamos que se encienda. Y cuando se encienda soltamos y listo, la impresora se va a iniciar y después va a imprimir el test de inyectores para ver cómo nos va. Entonces esperamos ese test. Que se inicie la configuración Wi-Fi y después va a imprimir el test.
Y listo, miren, aquí ya imprimió el test de inyectores. Aquí, como lo pueden mirar, salió completo. En esta ocasión digamos que tuve un poquito de suerte porque a la primera limpieza de cabezales ya se corrigió. A veces hay la posibilidad de que ese test de inyectores salga mal y tengamos que hacer otra limpieza de cabezales y volver a probar. Podemos hacer la limpieza de cabezales hasta unas 3 o 4 veces a ver si se soluciona. Ahora voy a explicar qué pasa si nosotros realizamos este procedimiento y sin embargo no se corrige. Siguen apareciendo las líneas en el medio de las letras y los dibujos entrecortados. Entonces esto puede ya deberse a otros factores. De pronto hay la posibilidad de que el cabezal esté con aire. Entonces el hecho de que ya tengamos tinta dentro y hagamos la limpieza de cabezales, ese aire de pronto no se está liberando y el cabezal queda con ese aire ahí. Si gustan, nuevamente bajo su propia responsabilidad, pueden intentar el video que les dejo por aquí, esta tarjeta, en el cual indico cómo hacer una limpieza de cabezales manual y profunda. Lo hago con un modelo diferente al que estamos viendo en este momento, pero la enseñanza es prácticamente la misma. Pueden intentar esa parte a ver si de pronto se les soluciona su inconveniente. Recuerden que para hacer esa limpieza de cabezales manual deben haber hecho primero lo que miramos en este video para que funcione bien esa limpieza de cabezales manualmente y profunda. Ahora, si también no funciona con eso, entonces puede ser de que el cabezal esté tapado con tinta seca. Eso a veces pasa cuando guardamos mucho tiempo una impresora o dejamos de imprimir por más de un mes, 2 meses, 3 meses. Eso ya depende de cada uno o depende incluso de la tinta. Entonces, para solucionar ese problema del cabezal tapado, hace un tiempo, unos años, hice un video relacionado con eso en el cual hacemos un lavado interno de inyectores y lo podíamos solucionar con eso. Por aquí les dejo la tarjeta. También en la descripción del video les voy a dejar cómo hacer ese procedimiento. Es un video que hice hace muchos años, por tanto no tenía mucha experiencia haciendo videos. Por tanto la música quedó un poquito alta, pero la enseñanza se entiende totalmente. Ya que miren ese video y ya estén conscientes de lo que van a hacer, entonces también les recomiendo otro video para hacer ese, en el cual explico muchos interrogantes que hubieron en el momento de realizar ese procedimiento de lavado interno de inyectores, porque hubo mucha gente que cometió errores y dañaron sus impresoras. Entonces, si van a realizar el lavado interno de inyectores, les recomiendo ver ese video donde aclaro muchas dudas y pues para que no cometan errores como hubieron algunas personas. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya servido, que hayan podido solucionar su inconveniente. Recuerden que si no se creen capaces, no pueden hacerlo, mejor busquen un profesional, una persona que sepa hacer este tipo de trabajos. Entonces, si les ha gustado este video, ya saben que lo pueden indicar con el pulgar arriba. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal y me gustaría que me comenten cómo les fue, lo lograron, si les funcionó, tuvieron que hacer más limpiezas de cabezales, lo hicieron con una jeringa más pequeña, cómo hicieron para quitar la parte de la rosca, entre lo que sea respecto a este video. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.